Bienvenidos al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras de la secta romana que por siglos ha mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. Seguimos desmantelando las falsas doctrinas utilizadas como fuente de ganancia que practica la Iglesia Católica. Hoy hablaremos de hombres comunes canonizados por el catolicismo. La Iglesia romana, falsamente considerada santa, o consideraba y sigue considerando santa, a la persona que aparentemente llevó una vida perfecta, agradable a Dios y capaz de obrar milagros cuando alguien le pide su intercesión. Ese es un falso concepto. Primera los Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es Pablo escribiendo su primera carta a los Corintios. En la Biblia, el término santo del hebreo kadosh y el griego agios significa fundamentalmente apartado, consagrado o dedicado para Dios. La santidad es ante todo la naturaleza misma de Dios. Él es santo de manera suprema y absoluta, lo que denota su unicidad, pureza perfecta y separación total del pecado y lo profano. En el Nuevo Testamento, todos aquellos que por fe han recibido a nuestro Señor Jesucristo son llamados santos. Esta condición no se basa en logros personales, sino en su posición ante Dios mediante la obra de Cristo, quien los aparta para su reino. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice: sino como aquel que los llamó es santo, sed también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Aunque ser santo define una posición, la Biblia también exhorta a los creyentes a vivir en santidad. Esto significa que como personas apartadas para Dios, su conducta diaria debe reflejar esa realidad, buscando pureza, obediencia a su voluntad y diferenciando sus principios inalienables de los valores relativos del mundo. Romanos 6, 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ser santo es pertenecerle a Dios para vivir de forma que refleje su carácter en medio del mundo. De manera que santo significa haber sido retirado de las cosas del mundo para cumplir los propósitos de Dios. Mateo 5:48 dice: sed pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Así que ya vimos que la Biblia enseña que todo cristiano es santo y que perfecto solo nuestro Dios, quien nos pide que aparte de ser santos seamos perfectos como Él y reflejemos su naturaleza, ya que todo lo que Él hace se considera perfecto, justo y recto. Eso no implica necesariamente perfección moral sin pecado, sino una posición de distinción y pertenencia a Dios. Y el gallo cantó la segunda vez, dice Marcos 14:72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Qué está demostrando ahí? Que Pedro fue impulsivo. Juan 18:10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al servicio del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. ¿Qué más? Que Pedro andaba con hipocresía. Gálatas 2:12 dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué nos están mostrando estos pasajes? La imperfección del hombre.
Y aquí vemos a Pedro, quien después de hacerse cristiano por la fe en Jesucristo, lo niega 3 veces. Ahora, ¿dejó de ser santo por eso? No. El cristiano, si cae en pecado después de conocer a Cristo como su Salvador personal, ¿deja de ser santo? De ninguna manera. Pero el que después de hacerse cristiano cae en pecado, si lo confiesa directamente a Dios, puede volver a la paz con Él sin perder su salvación. Porque primera de Juan 1, del 5 al 9 nos enseña, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y primera de Juan 2:1 nos dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué pasó con Pedro? Que después fue nombrado el pastor de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él siguió siendo apartado para Dios. ¿Por qué? Pues porque se arrepintió y después reconoció al Señor. ¿Qué respondió él cuando dijo, ¿qué dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y quién se lo reveló? Pues el Espíritu Santo, y el mismo Señor lo dice. Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Salomón usa esta reflexión para motivar a la vida al máximo, disfrutando y honrando a Dios mientras hay tiempo. La conciencia de la propia mortalidad es una característica de la vida. Y a diferencia de los animales, el ser humano es consciente de que tiene un tiempo limitado. Los muertos nada saben. La actividad cerebral, las emociones, pensamientos, planes y conciencia de la realidad terrenal cesan por completo con la muerte. Aunque déjenme decirle que muchos no lo saben, porque viven como si jamás fueran a morir. Pero los muertos ya no pueden disfrutar de los frutos de su trabajo, ni de las relaciones en esta vida. Y con el paso del tiempo, el recuerdo de la persona desaparece. Salomón utiliza el mismo tono para enfatizar que la vida es breve. Y aunque frecuentemente parece vanidad porque es efímera también. Por lo tanto, el mensaje no es de desesperanza. Es una invitación a valorar el presente, disfrutar con la familia y servir a Dios antes de que la muerte llegue. Porque la muerte pone punto final a todas las actividades debajo del sol. Con todo y esto, y por muy santos o cristianos que hayan sido, no pueden intervenir ni enterarse de lo que pasa aquí abajo. Primera los Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conocí como fui conocido. Y primero los Corintios 15:52 al 55 nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué significa esto? Que solamente tendrán un conocimiento completo cuando sus cuerpos hayan sido transformados en la futura resurrección. La enseñanza bíblica es que Jesucristo y nadie más es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice Deuteronomio 18:9 al 12, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.
Así que es en vano invocar a santos o vírgenes que según el catolicismo están en la presencia de Dios. Pero lo más importante es porque la Biblia claramente prohíbe invocar a los muertos. Según a los Corintios 11:14 enseña, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La Biblia dice que si invocamos a alguna persona muerta y obtenemos respuesta, hay que tener la seguridad que ni es la persona invocada de Dios, sino Satanás quien es capaz de transformarse en ángel de luz para engañar. Juan 16:23 enseña que en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Es el Señor Jesucristo hablando. En lo que se refiere a hacer milagros, dice el texto que solamente Dios a través de Cristo obra los milagros. Y para obtenerlos, los cristianos no invocan a santos muertos, sino al Dios vivo y a través de Cristo, único mediador. Segunda a Tesalonicenses 2, 9b al 12 dice, por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cualquier, entre comillas, milagro obtenido invocando a santos o vírgenes no es milagro, es señal o prodigio mentiroso de Satanás para que la gente crea la mentira y se pierda. Entonces tenemos que los santos son todos aquellos que han sido apartados por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. En cambio, y esos están desde que el Señor Jesucristo estaba sobre la tierra, porque hubo muchos que lo siguieron. Ahora están los santos del catolicismo que aparecieron en el siglo IV. Cuando surgió el falso cristianismo político con Constantino en el siglo IV, aquellos que se convirtieron al cristianismo solamente de palabra, lo hicieron para quedar bien con el emperador disque cristiano, pero como estaban acostumbrados a invocar a infinidad de ídolos, pues necesitaban sustituirlos por otros. Así que en ese siglo IV empezaron a decir que Diana, la diosa de Éfeso, era la misma María quien murió allí precisamente en Éfeso en el siglo I, y que no había nada malo en invocarla como Virgen María, que es su verdadero nombre. En ese siglo IV se empieza a creer que los santos ya muertos tienen atributos para interceder por los vivos y que son perfectos y amigos de Dios. Con el tiempo, ya en el catolicismo romano, después del año 607 en el que nació, se empezaron a agregar a la lista de santos nombres de personas muertas, producto de la fantasía, y posteriormente nombres de personas que llevaron una vida deshonesta, pero que su única virtud fue haber sido papas o tener buenas relaciones con el papado. Algunos ejemplos como Zacarías, que engañó a Carlomán con una falsa carta de la Virgen, o León III, que creó el Sacro Imperio Romano con Carlomagno, o Santo Domingo, quien en la Edad Media persiguió y mandó quemar en la hoguera a los cristianos evangélicos, a los que él mismo, en su desconocimiento del verdadero cristianismo, llama herejes. En 1968, el Papa Paulo VI quitó más de 200 nombres de la larguísima e interminable lista de difuntos a quienes los católicos consideraban santos. Y como ya hemos mencionado, los santos son usados con fines mercantiles. Es imposible elaborar una lista de santos porque solo Dios conoce el corazón de las personas y ninguna persona muerta, por santa que se considere, puede ser mediador entre Dios y los hombres. Los santos con apariencia de cristianos que tiene el catolicismo romano siguen practicando el politeísmo, adorando ídolos que han sido elevados a los altares por la secta mayoritaria que da a personas vivas o muertas el carácter de perfecta, héroe o mártir, atrayendo a multitudes de paganos idólatras que militan
dentro de las filas del falso cristianismo llamado catolicismo romano, que define como canonización a una declaración hecha por el Papa acerca de una persona diciendo que es santa. Pero una persona no es ni será santa por la simple declaración de un hombre imperfecto como es el Papa. La Biblia enseña en 1 de Juan 1:6 que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que estaba diciendo, o lo que se está diciendo aquí, es que solamente la sangre de Cristo hace santo y limpio de todo pecado y acepto delante de Dios a toda persona que se reconozca pecadora, confiese a Dios su condición y reciba a Cristo como su Salvador y Señor de su vida, naciendo de nuevo. Esa nueva criatura ya es santa a través del nuevo nacimiento y empieza a producir frutos espontáneos que demuestran su nueva calidad humana. Ya no se esfuerza en hacer obras que a nada le conducen. Según a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, la persona ha cambiado su vida completamente, radicalmente, y ahora se dedica a servir al Señor. Juan 1:11, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque hay una falsa creencia que se piensa de que todos son hijos de Dios. Pero eso es una mentira. Porque es como el que vende jarritos para vender. Hace los jarritos mientras están con él, son de él. Pero cuando ya los vende, ya no son de él, ya son de quien los compró. Así son las personas. Todas somos creación de Dios, pero solamente quienes hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, le pertenecemos a Dios. Porque Él ya nos compró con la sangre preciosa de su Hijo. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese cristiano ya es santo, no perfecto, pero sí apartado para Dios y camino a la perfección. Es como quienes aparecen en la Biblia, cayendo de cuando en cuando y negando a Cristo con sus hechos. Pero igual que Pedro, sufren y les duele cuando fallan, pero saben que al confesar a Dios su pecado, vuelven a la paz con Él. Así lo dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cristiano, hijo de Dios, es santo y ya no puede ser separado del amor de Dios porque va camino a la perfección. Ya tiene la salvación, herencia de Dios para sus hijos. Hebreos 10:10 nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. La santidad como hijo de Dios no la dan las palabras, no la dan las obras de hombre alguno, mucho menos los falsos sacramentos. La da el ser lavados por la sangre de Cristo. Más del 90% de los falsos santos de Roma no recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. No nacieron de nuevo y muchos murieron presos de terrible angustia por la falta de paz que Dios da a sus hijos. Ese es el caso de la famosa Bernadette, supuesta santa a la que dicen se le apareció la llamada Virgen de Lourdes, que a decir de sus biógrafos murió en medio de grandes angustias. Eso demuestra la diferencia entre los verdaderos santos de Dios que mueren en paz. Está el ejemplo de los cristianos a quien llamaban herejes. Ellos murieron quemados vivos en la Inquisición del catolicismo por creer a la Biblia antes que al Papa y no se quejaron.
ni se angustiaron. Al contrario, elevaron sus voces en coro alabando al Señor. Porque esos sí eran verdaderos santos de Dios, a diferencia de Pío V, Domingo de Guzmán, Tomás de Torquemada, sus inquisidores. Ellos eran auténticos demonios disfrazados de autoridad. Y no importa que el Papa los declarara santos, la realidad es que eran verdaderos monstruos de iniquidad. Juan 16:23, en su parte B dice: de cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Que Cristo sea el intercesor entre Dios y el hombre significa orar en su nombre reconociéndolo como único mediador con el Padre. Pero hay un detalle: los verdaderos santos no obraron milagros cuando estuvieron vivos en la tierra. Simplemente oraron a Dios por mediación de Cristo y Dios los obró. Porque de acuerdo a la Biblia, solamente Dios obra milagros cuando se los pide por mediación de Cristo. Y eso, a lo que los católicos llaman milagros, entre comillas, obtenidos por mediación de, otra vez entre comillas, santos, sean verdaderos o falsos, estén vivos o muertos, a esas manifestaciones la Biblia los llama en 2 Tesalonicenses 2:7-12, señales y prodigios mentirosos efectuados por Satanás para que la gente crea la mentira y se pierda. Si la Biblia advierte que Satanás se transforma en ángel de luz para engañar, por lo que hay que mantenerse alerta y guardarse de no invocar a santos y vírgenes ni a personas muertas. Eso está prohibido por la Biblia en Deuteronomio 18:11. Ni a encantador, ni a adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. E invocar solamente el nombre del Señor, como dice Hechos 4:11-12. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero, ¿qué pasa con las canonizaciones? Bueno, pues que las canonizaciones son fuente de ingresos para el clero católico. Aproximadamente entre el año 991 o 1000 después de Cristo, se llevó a cabo la primera canonización de un supuesto, entre comillas, santo. Esto significa que a nadie se le había ocurrido pensar que anotar un nombre en una lista especial para declararle santa o santo, entre comillas, a alguna persona que hubiese muerto, podía constituir negocio por el dinero cobrado por sus intermediaciones. El primer canonizado fue el obispo Ilirio de Augsburg, declarado santo por Juan XV, quien por sus atrocidades cuando papa fue llamado el anticristo en el templo de Dios. Posteriormente, Gregorio IX formalizó en el año 1243 después de Cristo que la autoridad exclusiva para canonizar recaía en el Papa. Cabe destacar que el proceso ha evolucionado, pasando de aclamaciones populares a procesos rigurosos establecidos por la Congregación para las Causas de los Santos, así se llama, de los cuales aproximadamente 1/3 de los que se dicen sucesores de Pedro han sido elevados formalmente a los altares. El autor mexicano Luis Rodríguez, en su libro Señor Presidente, página 99, dice, abro comillas, el Papa da la santidad a un muerto a cambio de miles de pesos, advirtiendo que de no recibir la cantidad fijada por decir unas cuantas palabras en latín para declararlo santo, no habrá canonización. Cierro comillas. A continuación, el autor explica el proceso de las canonizaciones y dice que una vez que se ha propuesto al Papa el nombre de un muerto, la congregación de los ritos, esa es otra congregación, se encarga de ponerle precio. Según el libro La Capella Pontificio, en español La Capilla Papal, mejor conocida como la Capilla Sixtina, en dinero se han obtenido por las canonizaciones de San Bernardino 25,000 ducados, San Buenaventura 27,000 ducados, San Francisco de Paula 70,000 escudos, San Francisco de Sales 81,000 escudos.
El autor dice que de dicha publicación del año 1841 tomó las siguientes tarifas cobradas en uno de los procesos de canonización: 150 escudos para el prelado de la corte pontificia, 175 a cada uno de los escribientes, 87 para la oficina guardasellos, 60 para las oficinas de los despachos, 176 para el registrador y 870 para el banco del Espíritu Santo. En serio, ¿hasta dónde llega la blasfemia de ponerle el nombre del Espíritu Santo al banco donde se guardan los dineros de Roma, que no es más que la cobra por estafar a la gente? Si los otros Cristos no se arrepienten, no tendrán perdón de Dios. Ofenden al Espíritu Santo haciendo de la salvación gratuita en Cristo un negocio muy redituable. Eso es simonía. El pecado que cometió Simón el mago, del que da cuenta Hechos 8, 18 y 19, que dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Porque la verdadera santidad y todos los dones de Dios son gratuitos. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1, 18 y 19: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia también enseña otros pasajes, que la salvación y santidad es gratuita. No se obtiene por obras de nadie ni dinero, viene directamente de Dios. Efesios 2, 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo llama la Biblia al celibato sacerdotal y a las vigilias impuestas por el Papa? Doctrinas de demonios. La Biblia exige ser casado a quien dirige una iglesia. El celibato o abstención del matrimonio para los jefes religiosos ya se daba en la Roma pagana anterior a la época cristiana. Los líderes religiosos paganos, célibes sin esposas, daban desenfreno a sus instintos primitivos en verdaderas orgías religiosas. Esto, el celibato sacerdotal y las vigilias impuestas, también son una doctrina de demonios. Samuel Vila, autor del libro A las fuentes del cristianismo, página 136, dice que el celibato se introdujo poco a poco en la Iglesia Católica Romana como una práctica pagana. Y es evidente que el pueblo romano que entró al falso cristianismo católico estaba acostumbrado a considerar el celibato como requisito para ser líder religioso, sintiendo respeto por los obispos que eran políticos y que voluntariamente a fuerza se abstenían del matrimonio. Pero ¿saben de qué no se abstenían? De dar rienda suelta a sus pasiones, a sus placeres, sin percatarse del peligro que corrían. Porque como no tenían los escapes que la naturaleza les exigía, a oscuritas tenían orgías religiosas. Vivían una vida de disipación donde daban rienda suelta a sus desenfrenos carnales con total libertinaje. Por ello la Biblia manda que quien dirija una iglesia sea casado. 1 Timoteo 3, 2 al 5 dice: es necesario, fíjense, hasta lo llama necesario, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Eso significa que tiene que ser casado, que tiene que ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El ejemplo lo tenemos en Pedro, quien dirigía la iglesia de Babilonia del Éufrates en la antigua Mesopotamia, y de quien dice Mateo 8:14. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada
en cama con fiebre. Aquí Pedro aparece como casado. Es obvio que aunque la Biblia no lo menciona directamente, el hecho de tener suegra implica que era un hombre casado. Primero los Corintios 9:5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Es Pablo claramente quien dice que entre los derechos de un apóstol está el ser acompañado de una mujer cristiana, obviamente, que sea su esposa, o sea, tal como lo hacían Pedro o Cefas, como también se le conocía a Pedro. Y primera de Pedro 5:13 dice, la iglesia que está elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Pedro llevó consigo a su esposa hasta Babilonia en el Éufrates. Allí él pastoreaba una iglesia. Ya leímos en primera de Timoteo 3:2-5 cómo Pablo aconseja que uno de los requisitos indispensables, porque habla de necesidad, para quien quiera tener un cargo en la iglesia, es que sea casado, que sea marido de una sola mujer. Primera los Corintios 7:2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Por ello no solamente Pedro, sino todos los obispos realmente cristianos hasta el día de hoy han seguido el mandato bíblico de ser casados. No obstante, aún después de que surgió el cristianismo político en el siglo IV y cuando nació el catolicismo romano en el siglo VII, entre los obispos políticos se desconocía el celibato hasta que apareció entre los, hablo entre comillas, cristianos obispos católicos romanos en el siglo XI. De esto dan cuenta los llamados padres de la Iglesia, especialmente el historiador Eusebio y también los historiadores posteriores a él. Y cuando hablo de padres no me refiero a los ensotanados, me estoy refiriendo a los primeros cristianos, a los historiadores del cristianismo primitivo. Cuando Gregorio I, el obispo político de Roma, en el año 590 después de Cristo, creó el clero compuesto por los obispos políticos conocidos como clero secular, eran casados y siguieron así hasta el siglo XI en que se inventó el diabólico celibato. Aunque el celibato ya se había establecido oficialmente, no fue sino hasta el siglo XVI que la historia cuenta de papas casados para quienes la medida no estuvo exenta de resistencias. Pero hay pruebas fehacientes de que antes de 1074 después de Cristo, el clero católico era casado. Muchos clérigos como Alejandro VI y Rodrigo Borja, padre de los hermanos, por lo menos 5 hermanos, entre ellos los tristemente César y Lucrecia Borgia, siguieron conviviendo con sus esposas y otros que mantuvieron concubinas. También están los casos de Agapito, obispo de Roma, en el 535 después de Cristo, hijo del sacerdote Giordano, el Papa Félix III en el 483 después de Cristo, hijo del sacerdote del mismo nombre, y Silverio 536 después de Cristo, hijo de Hormisdas, Bonifacio I en el 418 después de Cristo, Félix III en el 483 después de Cristo y Gelasio I en el 492 después de Cristo, se casaron siendo papas según Roma. Pero en realidad eran obispos de Roma porque el papado empezó hasta el año 607 después de Cristo, 2 siglos después de que ellos existieron. Las crónicas medievales están plagadas de denuncias sobre los obstáculos que se presentaron para aplicar la norma en la práctica. Por eso la diferencia entre las apariencias y la realidad es abismal. Sin embargo, el catolicismo romano, fiel a su naturaleza, lo impuso, no por amor a las almas, sino por ambición al dinero y al sistema romano. James Harvey Robinson, en su Historia de Europa Occidental, dice que en tiempos del rey Enrique III de Alemania, el clero se había enriquecido tanto
que para conservar sus bienes dentro de la iglesia y que no salieran por herencia, se decretó que los sacerdotes debían ser célibes y sus tierras debían darse por herencia a la Iglesia Católica Romana. ¿Se fijan? Dinero por delante, mercadear con la fe a todo lo que da. Esto sucedió en el año 1022 después de Cristo, en el siglo XI. El celibato era impuesto por el Papa, pero a través del rey, pues a partir de Carlomagno, los reyes de Europa Occidental dictaban decretos a petición del Papa en turno. Por ello, el emperador Enrique II de Sajonia y el Papa Benedicto VIII impusieron de manera estricta el celibato sacerdotal en el Concilio de Pavia de 1022 después de Cristo. El celibato prohibió el matrimonio clerical y la convivencia con esposas con el propósito de asegurar el compromiso de los clérigos y evitar la dispersión de los bienes de la Iglesia. Más tarde, en los concilios de Letrán de 1123 y 1139 después de Cristo, se reafirmó la continencia como norma obligatoria. O sea, no se dan cuenta que la biología es biología y la fisiología es fisiología. Y eso tiene que darse por naturaleza. De esta forma, abro comillas, se evitaba que el clero fuera una casta hereditaria. Cierro comillas, confirmando con ello que la medida no fue impuesta por amor a las almas, sino por amor al dinero y al sistema romano, ya que el sacerdote soltero o célibe hereda la Iglesia Católica y dedica su tiempo completo a la defensa del Papa y sus instituciones. Es decir, lleva una vida fingida que le permite acoplarse mejor a la falsedad. En cuanto a las vigilias, que es la prohibición de comer alimentos en ciertas fechas, que también es una doctrina diabólica, Semana Santa, por ejemplo, la prohibición de comer alimentos, dice 1 Timoteo 4, 1 al 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Como hemos visto, la Biblia dice que la prohibición de casarse y abstenerse de alimentos como las vigilias son doctrinas de demonios. Eso es apostatar de la fe, lo que significa apartarse de la verdad de Dios, que es Jesucristo. A través de la historia, vemos que el celibato ordenado por el Papa es efectivamente una doctrina de demonios, y la Biblia lo dice claramente. En Hebreos 13:4 dice, honroso es el hecho sin mancilla, y aconseja el matrimonio a todos los que no tengan el don de continencia. Primera a los Corintios 7:9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando o andar visitando lugares de mala reputación o andar buscando por otro lado. Así que imponer la soltería a hombres y mujeres con cargos eclesiásticos que no tienen el don de continencia es ir abiertamente contra la naturaleza. Una vida frustrada sexualmente tiene consecuencias que forzosamente repercuten en la vida moral de la sociedad, porque el celibato prohíbe el matrimonio, pero no las relaciones sexuales. Por eso la Biblia lo llama doctrina de demonios, porque va totalmente en contra de lo que la Escritura enseña. Solo observen a los sacerdotes ya viejos y mañosos, rodeados de adolescentes que sus mismos padres, por ignorantes, voluntarios y sin sospecharlo, ponen en sus manos, y aunque no sea la intención, como presas para que les destruyan la vida no solo física, sino psicológicamente también. Y les digo algo, porque muchos padres están batallando con sus hijos en la adolescencia y creen que los padrecitos, los sacerdotes, se los van a arreglar. Miren, hablar de estos temas ya no es tabú ni para los católicos ni para nadie. El obispo Panuncio fue un obispo egipcio y anacoreta, o sea, un religioso que vivía en lugar solitario y apartado.
En el año 325 después de Cristo, destacó en el Concilio de Nicea al jugar un papel decisivo al oponerse a la imposición del celibato forzoso para los clérigos, promoviendo que los sacerdotes mantuvieran a sus esposas. Y poco antes de que se impusiera el celibato en la Iglesia Católica Romana, dijo, abro comillas, si se llega a prohibir el matrimonio a los sacerdotes, se producirá una grande inmoralidad dentro del catolicismo. Cierro comillas. Citado por Vila en la página 126. ¿Y saben qué? No se equivocó. La historia le da la razón, porque nos demuestra que dentro del catolicismo romano hay una gran inmoralidad, consecuencia de la doctrina de demonios que es el celibato impuesto. Investiguen qué es la mafia rosa en el Vaticano. Se van a ir para atrás. Si no has recibido a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida, este es el tiempo. Necesitas nacer de nuevo, porque nadie que haya muerto en pecado podrá ver jamás el rostro de Dios. Arrepiéntete. Pídele perdón directamente a Dios. No vayas a los hombres y hazlo en el nombre de Jesús, quien te abre la puerta a la vida eterna. Lee tu Biblia, ora con tus propias palabras, aprende a vivir en su verdad y testifica lo que ha hecho en ti. Regálame un like, compartan y les invito a suscribirse. También me pueden encontrar como la sierva de Jesucristo. En la caja de comentarios les dejo el enlace para que se suscriban. El Señor les bendiga. Los espero la próxima semana para que juntos sigamos desmantelando mentiras.